Vamos a hablar de conversiones de masa. Las conversiones de masa en química son distintas, ya que estamos hablando de cosas muy, muy pequeñas. Estamos hablando de átomos que no podemos ver. Por ejemplo, si yo tengo una botella de agua, ¿cómo puedo saber cuántas moléculas de agua hay en esa botella de 600 mililitros? Son cosas muy, 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 muy pequeñas. Entonces, para eso vamos a utilizar este concepto que se llama mol. En inglés es igual, nada más que lleva una E al final, se llama mole. Entonces, ¿qué es un mol? Bueno, esa palabrita es un concepto que se utiliza en la química para contar átomos, moléculas, o sea, lo extremadamente pequeño. Pero vamos a familiarizarnos un poquito con este nombre, de dónde salió, etc. Bueno, en 1811 había un científico italiano que se llamaba Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro, o sea, él, que para fines prácticos le vamos a llamar Avogadro, como todo el mundo lo conoce. Entonces, él hizo una hipótesis. Él decía, no importa qué tipo de gas tenga, si yo tengo igual volumen, igual presión e igual temperatura, no importa si es helio, oxígeno, vapor de agua o cualquier otro gas, él decía que las partículas en los tres era exactamente la misma cantidad. O sea, él decía, estos átomos de helio son exactamente igual en cantidad que estas moléculas de oxígeno, que son 2 átomos de oxígeno. Y es exactamente igual a la cantidad de moléculas que hay aquí de agua, de 2 H's y una O. O sea, él decía en su hipótesis, que la hipótesis de Avogadro, que así le llaman, que cualquier tipo de gas en un mismo volumen, a la misma temperatura y a la misma presión, tienen la misma cantidad de partículas. Entonces, estaba hablando de cosas completamente distintas y decía que tenía la misma cantidad de partículas. Entonces, los científicos dijeron, no te creo. Ninguno lo apoyó, dijeron que no era posible. ¿Cómo era posible que la misma cantidad de partículas de helio habría aquí que acá, que acá? Entonces, dijeron que no y no le creyeron. Él siguió con sus investigaciones. Pasaron casi 50 años, 1860, y los científicos descubrieron que en efecto tenía razón. La cantidad de partículas era la misma. Hicieron un estudio y llegaron a un número, 6.02 por 10 a la 23, lo cual es un número enorme. Y a eso le dieron el nombre del número de Avogadro, porque le dieron su nombre, aunque él no fue el que lo descubrió, porque él fue el primero que había dicho que todas las partículas, la cantidad de partículas era igual. Avogadro murió en 1856, entonces no alcanzó a ver este número. Entonces vamos a ver qué significa ese 6.02 por 10 a la 23. Bueno, si recordamos, yo empecé esta clase diciendo la palabra mol, el concepto mol. Eso es un mol. 6.02 por 10 a la 23 equivale a un mol. Entonces, ¿qué es ese 6.02 por 10 a la 23? Vayámonos un poquito a las matemáticas. Si yo hago por 10 a la 23, significa que este decimal lo tengo que mover 23 veces. Es decir, 602.000000000 hasta completar 23 después del decimal. Si yo le pongo comas, viene siendo este número, que no es un número, es un número enorme. ¿Ok? Vamos a ubicarnos para que veamos qué significa este número. Bueno, si yo tengo un mol de discos de hockey, o sea, 6.02 por 10 a la 23 discos de hockey, yo tendría aproximadamente la masa de la Luna. ¿Ok? Ya están ubicando más o menos el número, ¿verdad? Ahora, si yo tuviera un mol de pelotas de básquet, yo puedo hacer una esfera del tamaño de la Tierra. Es decir, con 6.02 por 10 a la 23 pelotas de básquet, yo puedo llenarle una esfera del tamaño de la Tierra. También se dice que, por ejemplo, si yo saco del Océano Pacífico 6.02 por 10 a la 23 tazas, lo dejo seco. Entonces, ya se dieron cuenta que es un número enorme.
Ahora sí, pero qué complicado. ¿Qué es eso del mol? Bueno, un mol no es nada más que una cantidad. ¿A qué me refiero con cantidad? Si yo les digo par, ¿cuánto es un par? Exacto, son 2. Si yo les digo docena, ¿cuánto es una docena? 12. Si yo les digo mol, ¿cuánto es un mol? 6.02 por 10 a la 23. ¿Se fijan? Es una cantidad. Yo puedo decir un par de zapatos, son 2 zapatos. Una docena de huevos, son 12 huevos. Puedo decirles un mol de átomos de sodio, son 6.02 por 10 a la 23 átomos de sodio, que es el número enorme. Obviamente, cada uno de ellos se utiliza para lo que es más práctico. No voy a decir un mol de zapatos porque nunca voy a juntar esa cantidad de zapatos. Entonces, ¿qué significa mol? Mol es una cantidad. Ahora, estamos hablando de cantidad, no estamos hablando de peso, porque, por ejemplo, docena no necesariamente pesa lo mismo. O sea, pesa diferente una docena de huevos que una docena de frijolitos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pesa diferente un mol de átomos de sodio que un mol de átomos de oro o un mol de átomos de hierro. ¿Ok? Vamos a ver. Bueno, dijimos que mol es una cantidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todos pesan diferente. Un mol de hidrógeno, y por hidrógeno me estoy refiriendo al elemento, no al compuesto que es H2, ¿ok? Un mol de hidrógeno, les voy a decir ahorita, pesa 1 gramo. Ok. Un mol de oxígeno, y por oxígeno me refiero al elemento, no al compuesto. Un mol de oxígeno pesa 16 gramos. Un mol de sodio. Un mol de sodio pesa 23 gramos. Un mol de oro. Un mol de oro pesa 197 gramos. ¿Qué estoy diciendo? Que 6.02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, toda esa cantidad de átomos de hidrógeno pesan solamente 1 gramito. 6.02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno no pesan 1 gramito, pesan 16. 6.02 por 10 a la 23 átomos, ese número enorme de sodio, pesa un poquito más, 23 gramos. Y 6.02 por 10 a la 23 átomos de oro, pesa ya 197 gramos. ¿No les suenan esos números? Los hemos usado hace relativamente poco. Esos números son los pesos atómicos. Aquellos pesos que les llamábamos UMA. Es decir, el UMA me dice cuántos gramos hay en un mol de ese compuesto, de ese elemento, ¿ok? Y acordémonos siempre que un mol son 6.02 por 10 a la 23 átomos, ¿ok? A ver, sigamos. Ok, también puedo tener diferentes pesos. Por ejemplo, un mol de agua. Ok, sabemos que un mol de agua es 6.02, ya se están aprendiendo el número, ¿verdad? Por 10 a la 23, pero no puedo decir átomos, porque el agua no es un elemento, es un compuesto. Entonces son moléculas. ¿Cuánto pesará? Pues si el hidrógeno pesa 1 y el oxígeno pesa 16, ya sabemos cómo hacerle para saber cuánto pesa. El hidrógeno van a ser 2 hidrógenos por 1 y el oxígeno, 1 oxígeno por 16 y 16 más 2 son 18 gramos. Es decir, lo que hacíamos para sacar el peso molecular también lo vamos a utilizar aquí. Ok, un mol de cloruro de sodio. Recordemos que son 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Un mol de cloruro de sodio, ¿cómo sabré yo cuánto pesa? Exactamente, tengo que buscar el peso del sodio, que es 23, y el del cloro, que es 35. Y como solamente tengo uno de cada uno, lo sumo, me da 58, es decir, un mol de sodio pesa 58 gramos. 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua pesan 18 gramos y de cloruro de sodio pesan 58 gramos. Entonces, aquí ya no estamos hablando de pesos atómicos, estamos hablando de pesos moleculares, ¿ok?
recordando siempre que ese mol son 6.02 a la 23 moléculas. Ahora, si se fijan, ok, estamos diciendo, un par son 2, una docena son 12, un mol son 6.02 por 10 a la 23, pero a veces digo átomos y a veces digo moléculas. ¿Cómo voy a saber cuándo voy a decir átomos y cuándo voy a decir moléculas? Muy, muy, muy sencillo. Ok, si yo estoy hablando de un elemento, un mol de elemento va a ser 6.02 por 10 a la 23 átomos. Si yo estoy hablando de un compuesto, un mol de compuesto son 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Ok, de nuevo, recuerden, un par es igual a 2, una docena es igual a 12, un mol es igual a 6.02 por 10 a la 23, pero vamos a relacionarlo. Si hablo de un elemento, son átomos. Si hablo de un compuesto, son moléculas. ¿Y cómo sé cuál es cuál? Bueno, un elemento es la tabla periódica. Cualquier elemento que esté en la tabla periódica. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. O nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Cualquiera. Cualquier elemento de la tabla periódica. Si a mí me dicen un mol de oro, van a ser átomos. 6.02 por 10 a la 23 átomos. Si me dicen un mol de zinc, un mol de zinc son 6.02 por 10 a la 23 átomos. Ahora, ¿qué significa un compuesto? Un compuesto es una combinación. Agua, fosfato de sodio, oxígeno, porque se necesitan dos, cloruro de sodio. Cualquiera de ellos que yo tenga varios de uno o de diferentes es un compuesto. Y ahí el mol de compuesto va a ser 6.02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ok? Entonces, súper, súper importante. Elemento, hablo de átomos. Compuesto, hablo de moléculas. Que no se nos olviden nunca jamás. Elemento habla de átomos, compuesto habla de moléculas. Y súper, súper, súper importante que no se nos olvide el número de Avogadro. Ahora, vamos a repasar. Ok, dijimos, un mol es una cantidad. ¿Qué cantidad? 6.02 por 10 a la 23. Así como dijimos una docena, ¿ok? O un par. Ahora, si estoy hablando de elemento, ese 6.02 por 10 a la 23 van a ser átomos. Si estoy hablando de un compuesto, este 6.02 por 10 a la 23 van a ser moléculas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sé cuánto pesan? Muy sencillo, buscando en la tabla periódica o en los datos que yo les doy del UMA, la unidad de masa atómica. ¿Qué me dice la unidad de masa atómica? Me dice cuántos gramos hay en un mol. Entonces, si yo les digo que del carbono la unidad de masa atómica es 12, me está diciendo que hay 12 gramos de carbono en un mol. Y como es un elemento, ese elemento me está diciendo que en esos 12 gramos hay 6.02 por 10 a la 23 átomos. Ok, otro ejemplo. Adiós el carbono. Si a mí me dicen que quiero saber vamos a poner uno fácil, del cloruro de sodio. Ok, yo digo, bueno, el cloruro de sodio, el sodio me dijeron que pesa 23 unidades de masa atómica, el cloro 35 unidades de masa atómica, que en total son 58 unidades de masa atómica. ¿Qué me dice ese 58 unidades de masa atómica? Me dice que en 58 gramos hay
un mol. Y ese mol, como es un compuesto, tiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ok? Entonces, el UMA me dice la relación que hay de gramos a mol. Y el número de Avogadro me dice que en un mol cuántos átomos o moléculas hay. Y para eso va a ser súper, súper, súper importante que nunca se me olvide el número de Avogadro, que aquí dice 6.022.1415, bueno, es un número muy, 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 muy exacto, pero realmente todo el mundo lo redondea a 6.02 por 10 a la 23. Es el número de Avogadro.